Bienvenidos. En este video vamos a solucionar algunas dudas que ustedes consignaron en el foro, donde vamos a resolver tres ejercicios, tres problemas. El ejercicio P y N del primer punto y el ejercicio C del segundo punto lo voy a hacer con un ejemplo similar para que ustedes se guíen para su solución. Bueno, el ejercicio P vamos a solucionarlo por otro método. Ya lo habíamos solucionado pasando este valor de 2x a restar, haciendo la operación y después haciendo un cruce de signos dependiendo de las expresiones que nosotros obteníamos. Ahora vamos a hacer de otra manera, donde lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar este valor de 2x. Bueno, entonces vamos a empezar. X menos 3 sobre 2x tiene que ser mayor que 2x. Bueno, entonces para solucionar este problema lo que vamos a hacer es tratar de despejar el valor de x, para lo cual primero voy a pasar a multiplicar este valor de 2x y después voy a tratar de solucionar la ecuación que obtenga, factorizarla o solucionarla, la inecuación, perdón. En este caso, como lo que voy a pasar es una expresión donde se contiene una variable, yo no tengo la seguridad de si esta expresión es positiva o es negativa. Es decir, no sé si el símbolo de desigualdad es necesario invertirlo o no. En este tipo de situaciones nosotros tenemos que contemplar los dos casos, que el elemento que se está pasando a multiplicar es positivo o es negativo y encontrar la solución para cada uno de los casos. Entonces primero vamos a analizar el caso 1. Y para el caso 1 yo voy a tomar que el denominador va a ser positivo, es decir, va a ser mayor que 0. Entonces, la solución que yo encuentre para este caso tiene que cumplirse bajo esta condición que yo estoy estableciendo, que 2x tiene que ser mayor que 0. Es decir, que una vez encontrada la solución bajo esta condición, tengo que hacer el cruce de intervalos para determinar el intervalo de solución para este caso. Bueno, entonces, como estoy asumiendo que el denominador 2x es positivo, eso quiere decir que el símbolo de desigualdad no se invierte, permanece igual. Entonces procedemos a hacer las operaciones necesarias. X menos 3 tiene que ser mayor que 2x por 2x, sin invertir el símbolo de desigualdad porque estamos asumiendo como un valor positivo. Hacemos operaciones. Multiplico coeficientes, 2 por 2 que sería 4 y x por x que sería x cuadrado. Me queda un término cuadrático. Voy a pasarlo al otro lado de la desigualdad para obtener la expresión cuadrática completa. Entonces obtendría menos 4x cuadrado, este valor estaba positivo, acá pasará a un valor negativo, menos 4x cuadrado, más x, lo tenemos ahí, menos 3. Tiene que ser mayor que 0. Ahora tengo que buscar factorizar esta expresión para encontrar las soluciones posibles de mi inecuación, de mi desigualdad. Pero nosotros, bajo los elementos o bajo los métodos que hemos visto de factorización, el único que podríamos aplicar en este caso es aquel que dice que a tiene que ser diferente de 1. Y buscamos los términos y si hacemos el procedimiento no vamos a encontrar esos elementos. Por lo cual lo vamos a hacer con ayuda de la fórmula general para la solución de ecuaciones cuadráticas, que es la siguiente. X tiene que ser igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y en esta ecuación, ya tengo los elementos de a, de b y de c. El valor de a sería el que acompaña a x cuadrado, en este caso el valor sería menos 4. El valor de b es el que acompaña a x, que en este caso no hay un valor visible, pero sabemos que el coeficiente en este caso tendría que ser 1. Y c es el término independiente, en este caso, menos 3. Bueno. Bien. Ahora reemplazamos estos valores en la fórmula. Nosotros obtendríamos que x va a ser igual a menos 1 más o menos raíz de b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos 4, a que vale menos 4, c que vale menos 3. Todo esto sobre 2a, es decir, sobre 2 por menos 4. Muy bien, seguimos haciendo las operaciones. X va a ser igual a menos por 1, me va a dar menos 1, más o menos raíz de 1 al cuadrado es igual a 1, menos 4 por menos 3
nos daría menos 48, ¿sí? 4 por 4, 16, 16 por 3, 48, y menos por menos más, y más por menos, menos. Y en el denominador, 2 por menos 4, menos 8. Bueno, x va a ser igual a menos 1, más o menos raíz de menos 47 sobre menos 8. Miren qué ocurre aquí. Lo que obtengo aquí es la raíz par de un número negativo, lo cual me implica a mí que esta expresión va a ser imaginaria. Y al final yo voy a obtener soluciones complejas. Y lo que ocurre en este tipo de situaciones, cuando nosotros demostramos que la expresión tiene soluciones imaginarias o complejas, nosotros llegamos a la conclusión de que esta expresión no va a tener una región o un intervalo donde sea positivo o sea negativo, sino que toda esta expresión tiene que ser ya sea siempre positiva o ya sea siempre negativa. ¿Y cómo nosotros podemos demostrar si esa expresión siempre va a ser positiva o negativa? Evaluándola, es decir, reemplazando con cualquier valor de x. Entonces, la expresión que nosotros tenemos, menos 4x cuadrado más x menos 3, nosotros la vamos a evaluar y determinar si siempre va a ser positiva o si siempre va a ser negativa. Y lo vamos a hacer con cualquier valor real de x. Para hacerlo sencillo lo voy a hacer con valores de 1 y de menos 2. Vamos a hacerlo primero con 1. Entonces yo diría, de mi expresión inicial voy a reemplazar el valor de x con 1, para lo cual yo tendría menos 4 por 1 al cuadrado más 1 menos 3, ¿cierto? El valor de x lo he reemplazado con menos 1 y hago operaciones. Menos 4, 1 al cuadrado, que sería 1, más 1 me daría 1, menos 3. Menos 4 por más 1, a mí me daría menos 4, más 1, menos 3, que esto sería menos 6 al final. Bien, ¿qué hacemos si hacemos el reemplazo con menos 2? Veamos, sería menos 4 por x al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, más x, que sería en este caso menos 2, menos 3. Realizamos operaciones, menos 2 al cuadrado sería menos por menos más, y 2 por 2, 4, es decir, más 4. En este caso, más por menos 2, más por menos menos, me daría menos 2, menos 3. Continuamos. Menos 4 por más 4, a mí me daría más por menos menos, 4 por 4, 16, menos 2, menos 3. Al final yo tengo que esta expresión sería igual a menos 21. Y así con cualquier valor real que ustedes reemplacen x, siempre les va a dar, en este caso, siempre nos va a dar que esta expresión siempre va a ser, esta expresión que yo tengo aquí, menos 4x cuadrado más x menos 3, siempre va a ser negativa. Aquí hemos demostrado que la expresión va a ser negativa. Bueno, entonces si yo había llegado a esta condición, miren, que la expresión menos 4x cuadrado más x menos 3 tiene que ser mayor que 0, pero yo ya demostré acá abajo que la expresión tiene que ser negativa. Y acá la condición me dice que menos 4x cuadrado más x menos 3 va a ser mayor que 0. Es decir, yo voy a buscar elementos de x donde sea mayor que 0. Pero siempre va a ser negativa, entonces eso quiere decir que no hay elementos que esta expresión sean o hagan, o no hay valores de x que hagan que esta expresión sea mayor que 0. Por lo cual la solución para este caso sería un conjunto vacío. No hay elementos de x que hagan verdadera esta expresión. Entonces va a ser un conjunto vacío. Como ya determinamos que no tiene solución, en este caso ya hemos terminado, por lo menos hemos terminado el caso 1. Vamos con el caso 2. Y recuerden que en un comienzo habíamos dicho que nosotros, al pasar a multiplicar este denominador al otro lado, tenemos que analizar los dos casos, considerando que sea positivo, que no tiene solución si es que es positivo. Y ahora vamos a analizar el segundo caso, donde sea negativo, es decir, que 2x tiene que ser menor que 0. Ahí estoy diciendo que tiene que ser negativo. Entonces miren que
Si yo voy a pasar a multiplicar un valor negativo, lo que ocurre es que el símbolo de desigualdad en mi ejercicio inicial va a cambiar, se va a invertir, por lo cual yo voy a obtener que x menos 3 va a ser, miren que en el planteamiento inicial yo tengo que es mayor, como voy a pasar a esta expresión que es negativo, ahora va a ser menor que 2x por 2x. No hay necesidad de agregar el signo menos en esta expresión porque al invertir el símbolo de desigualdad internamente ya estoy diciendo que lo que pasé a multiplicar es un valor negativo. Entonces no hay necesidad de agregar algún signo en la expresión. Continúo con la resolución de operaciones. Multiplico parte numérica, 2 por 2 que sería 4, y la parte literal x por x que sería x cuadrado. Paso este elemento de x cuadrado al que está sumando, de 4x cuadrado que está sumando al otro lado a restar, me quedaría menos 4x cuadrado más x menos 3 tiene que ser menor que 0. No me queda ningún elemento en este lado. Bueno, me queda la misma expresión, menos 4x cuadrado más x menos 3, que yo previamente había demostrado que siempre es negativa. Y acá me está diciendo que yo busque los elementos de x que me hagan que esta expresión sea negativa. Y nosotros tenemos acá que todos los elementos de x hacen que mi expresión sea negativa. ¿Por qué? Porque siempre, sin importar el valor de x que yo tome, siempre va a ser negativa. Lo he demostrado anteriormente. Bueno, entonces, en este caso serían todos los valores reales. Pero yo tengo una condición para este caso, y la condición es que 2x tiene que ser mayor que 0. Es decir, que mi solución para mi caso 2 van a ser todos los elementos reales, además de eso, los elementos reales que cumplan esta condición. Entonces ya lo miramos cómo lo demostramos. Pero la condición que yo tengo aquí, la condición es que 2x tiene que ser menor que 0. Es decir que x, este 2 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, tiene que ser igual a 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 es 0. Entonces, mi solución son todos los números reales que cumplan esta condición. Si yo voy a la recta numérica, van a ser todos estos elementos, todos, positivos y negativos, pero que además esté cumpliendo esta condición, que x tiene que ser menor que 0. Es decir, que yo voy del 0 hacia atrás. Esta sería mi otra solución. Es decir, sería desde menos infinito hasta 0, sin incluir el 0, ¿no? Por el símbolo de desigualdad. Y la unión de las dos soluciones de los dos casos es mi solución general. Pero como en el caso anterior yo había dicho que mi solución es conjunto vacío, mi única solución válida es la del segundo caso. Si acá me hubiera dado otra solución, la solución general de mi problema era la unión de las soluciones de los dos casos. En este caso, solamente contemplo esta, porque la otra solución es un conjunto vacío. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio n, que lo teníamos planteado en un comienzo. r-3 sobre r más 4. Tiene que ser menor que r más 2 sobre r. Bueno, bien, para solucionar este ejercicio, este problema, lo que vamos a hacer es esta expresión de r más 2 sobre r, la voy a pasar al lado izquierdo de la inecuación a restar. Como estoy pasando esta fracción como un término que está positivo a restar, a negativo, no se invierte o no tengo que ni siquiera contemplar la posibilidad de que se invierta el símbolo de desigualdad. Yo obtendría entonces que esto es r menos 3 sobre r más 4 menos r más 2 sobre r menor que 0. Procedo a hacer las operaciones, en este caso la suma de fracciones, por el método que a ustedes se les facilite. En este caso voy a hacer producto por medio de el método que nosotros conocemos como carita feliz. Entonces primero, r menos 3 por r, sería r por r menos 3, menos r más 4 por r más 2, y en el denominador
R más 4 por R, organizándolo un poquito, que sería R por R más 4. Esto menor que 0. Realizo operaciones, operando término a término, y obtendría la siguiente expresión. En el numerador obtendría R por R, R cuadrado, R por menos 3, menos 3R. En el lado de acá, menos R por R, R cuadrado, menos R por 2, menos 2R, menos 4 por R, menos 4R, y menos 4 por 2, que sería menos 8. Todo esto sobre R por R más 4. Esto es menor que 0. Aquí ocurre algo en el numerador, y es que R cuadrado menos R cuadrado se pueden cancelar, ¿cierto? Ven que son la misma expresión de signos contrarios que se están restando, entonces se van a cancelar. Sumo términos semejantes, menos 3R menos 4R, que a mí me daría menos 7R, y, perdón, sería 3R menos 2R menos 4R, que nos daría menos 9R, y el coeficiente independiente, que sería menos 8. Y en el denominador R por R más 4. Todo esto es menor que 0. Bueno, entonces miren que aquí me quedó una expresión con tres términos a tener en cuenta, tres expresiones a tener en cuenta. El menos 9R menos 8, el R y el R más 4. Las operaciones de estas tres expresiones me tiene que dar negativo. Y aquí tengo operaciones únicamente de multiplicación y división entre las expresiones. Entonces lo que voy a buscar es en qué zonas esta expresión es positiva y negativa, en qué zonas o en qué intervalos esta expresión es positiva y negativa, e igualmente en qué intervalos esta expresión es positiva y negativa, y después tendría que multiplicar los signos de cada uno de los intervalos y escoger aquellos donde la respuesta sea menor que 0, es decir, donde sea negativo. Entonces, recuerden que debo analizar individualmente cada uno de estos casos, determinar dónde es positivo y dónde es negativo, qué intervalos son positivos y negativos, y después hacer una multiplicación de los signos en cada uno de los intervalos, de la siguiente manera. Entonces voy a tomar la primera expresión. Mi primera expresión, que va a ser menos 9R menos 8. La comparación de estas expresiones siempre las hacemos con la misma de la expresión general. En este caso, menos 0. Si aquí hubiera sido menor que 0. Si aquí hubiera sido mayor que 0, mantenemos acá la misma desigualdad. Si hubiera sido menor o igual, acá también la mantenemos. Entonces recuerden que la comparación de cada una de estas expresiones la hacemos con la misma de la expresión total general. Entonces yo digo que menos 9R menos 8 tiene que ser menor que 0. Bien, entonces yo tengo que buscar en qué zonas esta expresión es menor que 0, es decir, es negativa. En qué zonas es positiva, para lo cual voy a despejar el valor de R. Entonces yo tengo que menos 9R va a ser menor que este valor que está negativo, lo voy a pasar, o que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar, que me quedaría 8. Y por último, este 9 que está multiplicando, este menos 9 que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado de la desigualdad a dividir. Y como estoy pasando a dividir un número negativo, el símbolo de desigualdad se invierte. Entonces yo digo que R debe ser mayor que menos 8 novenos. Entonces miremos lo que estoy diciendo acá. Vamos por acá abajo a una recta numérica. Menos 8 novenos. Entonces lo que estoy diciendo es que esta expresión va a ser menor que 0, es decir, esta expresión va a ser negativa, ¿cuándo? Va a ser negativa cuando R sea mayor que menos 8 novenos. O sea, los valores mayores a menos 8 novenos van a ser negativos. Por simple lógica, los otros valores van a ser positivos. Bien, ya hemos analizado esta expresión. Ahora vamos con R más 4. ¿Qué ocurre con R más 4?
voy a analizar r más 4. ¿Cómo lo relaciono? Recuerden, con esta expresión de acá, menor que 0. R más 4 va a ser menor que 0. Ya puedo despejar R. Entonces yo puedo decir que R va a ser menor que menos 4. ¿Cómo leemos nosotros esta información? Entonces, esta expresión R más 4 va a ser menor que 0, es decir, esta expresión R más 4 va a ser negativa cuando R sea menor que menos 4. Es decir, cuando R sea menor a menos 4, la expresión va a ser negativa. Entonces, yo pongamos por aquí más o menos el menos 4. Y lo que yo había determinado es que esta expresión va a ser menor que 0, es decir, va a ser negativa cuando R sea menor que menos 4. Es decir, que valores anteriores a menos 4 van a ser negativos y los posteriores van a ser positivos. Bueno. Y me falta la última situación, que es con R. Entonces miremos qué pasa con R. R, y lo tengo que relacionar con la misma expresión que tengo acá, es decir, menor que 0. Es decir, que R tiene que ser menor que 0. En este caso no hay más que analizar, ¿cierto? Simplemente yo digo que esta expresión va a ser menor que 0 cuando R sea menor que 0. Es decir, que esta expresión va a ser negativa cuando R sea menor que 0. Es decir, ubico el 0, con otro color, ubico el 0 en su posición donde debería estar más o menos, y los valores menores a 0 hacen que la expresión sea negativa y los mayores que sean positiva. A mí se me generan 4 intervalos. Un intervalo aquí, un intervalo aquí, aquí y aquí. Y yo voy a buscar los intervalos que sean de signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy buscando que esta expresión sea menor que 0. Y voy a multiplicar signos porque aquí estoy multiplicando y dividiendo expresiones, lo cual puedo hacerlo para determinar qué elementos o qué intervalos me permiten a mí obtener una solución negativa, menor a 0. Entonces lo que voy a determinar acá son soluciones negativas, o intervalos, perdón, negativos, que me den una solución negativa. El primer caso, yo tengo menos, menos y más. Menos por menos más y más por más. Este intervalo va a ser positivo. En el segundo intervalo tengo menos, más y más. Al multiplicar menos por más, menos, y menos por más, menos. Vamos con el tercer intervalo, menos por más por menos me va a dar más. Y en el tercer intervalo me va a dar más por menos, me va a dar menos. Pero a mí lo que me interesa son los intervalos negativos. Entonces, la solución para este ejercicio va a ser este intervalo 2 y el intervalo 4. El intervalo 2 que va desde menos 4 hasta menos 8 novenos, unión el intervalo 4 que sería desde 0 hasta infinito. Entre paréntesis, porque el símbolo de desigualdad simplemente es menor que. Bien, bueno, nos queda un poquito abajo el diagrama. Y por último, vamos a terminar con el ejercicio o un ejemplo similar al del ejercicio C del segundo punto, que sería x cuadrado más x menor que 12. X cuadrado más x menor que 12. Bien, lo que vamos a hacer entonces es dejar un lado de la desigualdad con 0 en relación a 0, para lo cual este 12 que estaría positivo yo lo pasaría a negativo o restar. Yo diría que esto es igual a x cuadrado más x menos 12 menor que 0. Bien, ahora tengo que buscar o tengo que buscar tratar de factorizar esta expresión, para lo cual yo voy a utilizar el método de factorización cuando a vale 1. Y esa factorización me dice que yo voy a obtener dos binomios multiplicándose con el primer elemento x, y los dos términos van a ser un par de números que al multiplicarse a mí me dé menos 12, pero al sumarse a mí me dé el coeficiente de x, que en este caso sería 1. ¿Cuál sería ese par de números que al multiplicarse de menos 12, pero al sumarse nos dé más 1? Sería más 4 y menos 3. Al multiplicarse nos da menos 12, ¿cierto? 4 por 3, 12, más por menos, menos.
pero al sumarse nos va a dar, signos contrarios se restan y se conserva el del mayor, es decir, el del 4. Nos va a dar más 1. Entonces los elementos que a mí me sirven para la factorización son más 4 y menos 3. Bien, he factorizado y he obtenido estas dos expresiones. Y yo estoy diciendo que la multiplicación de estas dos expresiones tiene que ser menor que 0. Es decir, tiene que ser negativo. El producto tiene que ser negativo. Para lo cual yo debo determinar en qué zonas esta expresión es positiva y negativa, en qué intervalos esta expresión es positiva y negativa, y hacer una multiplicación de signos, algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos con la primera expresión. Yo tengo que x más 4, ¿y cómo lo relaciono? Con la misma relación que yo haya definido en un comienzo, que recuerden que tiene que ser respecto a 0 para definir si tiene que ser negativo o positivo. Bueno, pero yo tengo x más 4 tiene que ser menor que 0, es decir que x tiene que ser menor que menos 4. Este 4 que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. De una vez hagamos la otra expresión. Y yo tengo x menos 3 con la relación de la inecuación original, que va a ser, en este caso, menor que 0. Despejando, yo tengo que x tiene que ser menor que más 3. El valor que está negativo lo paso al otro lado, positivo. Bueno, ahora sí analicemos en la recta numérica. Tengo dos puntos críticos, el menos 4 y el más 3. Los voy a ubicar. El menos 4 y el más 3. El 0, más o menos, para que tengamos una referencia, lo voy a ubicar también. Y voy a analizar estas situaciones. Bien, vamos con el primer caso. Yo digo que esta expresión va a ser menor que 0, es decir, esta expresión va a ser negativa, voy a ubicar los negativos, cuando x sea menor que menos 4. Es decir, que los valores menores a menos 4 van a ser menor que 0, es decir, negativos. Y los otros positivos. Vamos con el siguiente análisis, con la segunda expresión. Esta expresión va a ser negativa, va a ser menor que 0, miren, esta expresión va a ser negativa cuando x sea menor, sea más pequeño que 3. O sea, va a ser negativa cuando sea menor que 3. Por eso los negativos los ubico del 3 hacia atrás y los positivos hacia adelante. Se me generan tres intervalos. Y yo debo escoger la solución a aquel intervalo o aquellos intervalos que sean negativos, porque la expresión que busco tiene que ser menor que 0. Veamos el primer intervalo, sería menos y menos, menos por menos más. El segundo intervalo, menos y más, que sería menos. Y el tercer intervalo, más por más, que sería más. ¿Cuál me sirve a mí? Aquel intervalo negativo. En este caso, a mí me sirve este intervalo de aquí. Es decir, que mi solución va a ser este intervalo que viene desde menos 4 hasta 3. Entre paréntesis, porque estos valores no están incluidos por este símbolo de desigualdad, me está diciendo que no se incluya. Esa sería la solución de las tres dudas contempladas en el foro para que las tengan en cuenta. Igualmente les voy a compartir la imagen de estos procedimientos. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad.